Reino de Dios. Hoy vamos a compartir acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? No lo sabemos. Tú no lo sabes, yo no lo sabía, pero lo que empezó Jesús diciendo cuando vino a la tierra, empezó diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El reino de Dios, entonces, vamos a hacer una pequeña definición con algún objetivo didáctico. Dios hizo todas las cosas, las visibles, las que vemos, las invisibles, las que están en su trono, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y toda criatura angelical que está en el cielo fue creado por Dios. Ahora, Dios creó lo que se ve desde lo que no se veía. Dios creó lo que se ve de lo que no se veía. Entonces, pero Él ya en su reino espiritual, Él es eterno, siempre ha existido. Él vivía en su reino y vive en su reino espiritual eternamente. Pero decidió un día crear, hacer la creación, crear al hombre, crear todo lo que hay, todo lo que se ve, para un propósito bien definido. Ya vamos a saltarnos una parte de por qué y para qué lo creó, pero vamos a ir a lo que Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Y esa definición, así en forma didáctica, es para nosotros, es donde Dios ejerce autoridad en personas que voluntariamente quieren aceptar esa voluntad. Por lo tanto, el reino de Dios, cuando Jesús vino a la tierra, era Jesús. Y el reino de Dios se expandió, ¿no es cierto?, a través de las personas que creyeron en Cristo Jesús, que creyeron que era el Hijo de Dios, que fueron sus discípulos, que llegaron a ser los pilares de la iglesia como son los apóstoles. Entonces el reino de Dios es el lugar donde Dios ejerce su autoridad, y esa autoridad es recibida con gozo y con alegría de corazón. Si tú recibes a Dios en tu corazón con gozo y alegría, entonces puedes participar de su reino. Ahora, ¿cómo podemos entrar al reino de Dios? La puerta del reino de Dios es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Dios no puede entrar, no puede hacer, o no podemos entrar nosotros, los hombres pecadores, que pecamos, que somos insensibles, que hacemos todo día toda clase de mal, entrar a su reino, porque Él es santo y Él no puede recibir a nadie que sea inmundo, como nosotros lo somos en esta tierra. Por eso envió a Jesús a pagar por esos pecados, por esa maldad, por esa inmundicia en la cual nosotros estamos sumidos. Entonces todo aquel que quiera entrar a su reino tiene que ser lavado en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario y ser limpio de ese pecado y de esa maldad y recibir el Espíritu Santo de adopción, con el cual Dios te declara hijo de Dios. Y en ese minuto has entrado al reino de Dios. Ahora, el reino de Dios es eterno. En el reino de Dios hay plenitud de gozo, plenitud de alegría. ¿Y por qué nosotros vivimos en este mundo sin saber que existe el reino de Dios? Porque primero no nos hemos preocupado de saber para qué Dios nos creó. De hecho, algunos ni siquiera quieren saber para qué Dios les creó. Y de hecho, algunos blasfeman contra Dios, diciendo: ¿por qué Dios tú aquí y tú allá? Entonces, nosotros somos poco inteligentes, poco sabios. No tenemos una sabiduría, ¿no es cierto?, que nos haga meditar y nos haga recapacitar en nuestros caminos. ¿Para qué nací? ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Para dónde me voy después de que parto de este mundo?
y el Señor trajo el reino de Dios para que tú puedas entrar en Él. Y en ese reino vivirás eternamente, lleno de gozo y de alegría eternamente. Por eso es que es importante que podamos conversar acerca del reino de Dios y cómo entrar en Él. Pero te di la primera pista. La puerta de ese reino se llama Jesucristo y su sacrificio en la cruz del Calvario, en el cual derramó su sangre para pagar por todos tus pecados, iniquidad, toda tu maldad, y seas limpio de Él y que Dios te pueda declarar justo, santo y digno de entrar a su reino. Ahora, Dios envió a Jesús para que tú entres al reino. Dios envió a Jesús porque Él quiere que tú participes de su reino. Dios envió a Jesús porque nació de su propio corazón, porque Él te ama tanto a ti, te ama tanto, te ama más que tú a ti mismo. Por eso que envió a Jesús, sin que tú supieras, sin que nosotros supiéramos, ¿no es cierto? Su obra de amor envió a Jesús a morir por nosotros, porque en su corazón quiere que tú vivas con Él en su reino eterno. Entonces, preocupémonos de conocer y de saber cómo entrar a su reino. Preocupémonos de conocer y saber la obra de Cristo en la cruz del Calvario, la cual te puede llevar a la eterna salvación. Un pequeño video para que lo medites.